Les damos la bienvenida nuevamente. Siempre es un privilegio poder estar acá compartiendo la palabra, porque primeramente, como lo vamos a ver hoy, la palabra nos habla a nosotros primero, antes que a los que escuchen. Y es una bendición. Una anécdota cortita también es sobre esta alabanza que acabamos de cantar. Cuando se eligieron estas alabanzas, bueno, no sabía que íbamos a hablar de este tema, pero qué maravilloso es cómo coincide, cómo el Espíritu Santo coordina todo para que todo cuadre de manera perfecta. Y es una bendición poder compartir también la palabra del Señor, porque nos hace estudiar. Entonces, hoy vamos a hablar en Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Entonces, quisiera pedirles el favor si me ayudan a leerlo, para leerlo todos juntos. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Lo leemos juntos, hermano? Sí, lo leemos todos juntos. Solo dos versículos. Capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Listo, vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la vida que nos has regalado. Queremos pedirte, Señor, que podamos escuchar tu voz, que podamos concentrarnos, Señor, que no haya nervios y que podamos, Señor, exponer tu palabra. Sí, Señor, como tú la has planteado, tú la has escrito, Señor. Queremos pedirte también, Señor, porque los que estemos aquí podamos entender, Señor, qué nos vienes a enseñar. Te damos las gracias y pedimos tu guía y tu dirección en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, estaba pensando en Hebreos, este libro que hemos empezado a estudiar. Ya gracias al Señor vamos al capítulo 4 y hemos aprendido muchas cosas. Y me llama la atención este libro porque es como una escuela. En una escuela, en un colegio, vamos aprendiendo algo y cuando pasa cierto tiempo volvemos a eso que ya hemos aprendido. De manera que lo podamos afianzar y que no se nos olvide, que lo podamos entender. Y he visto que en este libro de Hebreos el escritor hace eso. Cada vez nos está llevando otra vez a lo que ya dijo y nos los quiere enseñar de formas diferentes, pero a la final es lo mismo. ¿Ustedes recuerdan cuál es el libro que habla del amor? Cantares. Primera de Juan es un libro que habla mucho del amor. También Cantares habla del amor. Hebreos habla de qué? Y encontramos también los héroes de la fe. Entonces es un libro que se enfoca mucho en la fe. Entonces veíamos en el versículo 12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahí hay muchas cosas. De hecho, todo el versículo tiene tantas cosas que habría que estudiarlo a profundidad para poder entenderlo un poco más. Pero el escritor nos viene enseñando desde el principio que Dios había hablado de muchas maneras, de muchas formas, y que a través de los profetas y luego también de su Hijo, por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el que lleva la palabra para los tiempos del escritor y también en la actualidad se manifiesta a través del Señor. Y dice que esta palabra, la palabra de Dios, primero tenemos que hacer énfasis en esto. ¿Qué es la palabra de Dios? Como decía el pastor ahorita, no es un libro que nosotros tenemos ahí una enciclopedia, lo abrimos y esa es la palabra de Dios. Sí, ahí está plasmada la palabra de Dios, pero cuando habla de que es viva y eficaz nos hace pensar en otra cosa. Estaba pensando
si es viva, quiere decir que no es muerta. Entonces, una palabra, por ejemplo, de un manual de instrucciones, cuando se estaban instalando las cabinas acá, ellas traen un manual, pero cuando pasa el tiempo, ellas quedan obsoletas. Por ejemplo, si nos brindan un manual del año 1800 o de 1900, ya ni siquiera esos artefactos existen. Es decir, que es una palabra muerta, una serie de instrucciones que ya no tienen ningún sentido. Para que sea una palabra viva, el que la dice debe estar vivo. Y la palabra de Dios es una palabra viva. Me hacía pensar en Juan 1:1, cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando aquí también nos dice que la palabra de Dios, cuando nos habla de la palabra de Dios, es la misma que aparece allí, es el Logos. El que nos trae la palabra entonces es el mismo Señor Jesucristo. Él está vivo y Él por eso dice que su palabra es viva y es eficaz. No es un manual de instrucciones, sino que es una palabra que tiene vigencia en la actualidad. ¿Por qué? Porque el que las dice es un ser vivo y es el mismo Dios, es la palabra de Dios. Ahora, cuando dice que es eficaz, yo estaba pensando en el Señor Jesucristo, porque es Él el que da la palabra. Cuando el Señor Jesucristo se encarnó y estuvo en la tierra, su palabra fue eficaz en todo momento. En su ministerio vemos como Él llama a los discípulos en una pesca milagrosa y vemos como Él los llama con autoridad y ellos obedecen. Ellos obedecen con una convicción, es decir, su palabra fue eficaz. Cuando Jesús, el Señor Jesucristo, también resucitó a Lázaro, le dijo: Lázaro, ven fuera. Eso es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Y vemos muchos momentos donde el Señor muestra que su palabra es eficaz. Todas las veces que el Señor habló, su palabra tenía esa eficacia. Era una palabra viva. Y es una palabra que también es viva en la actualidad para nosotros. Vamos a tratar de ir viendo cada palabra de lo que estamos aquí en este versículo. Entonces, si a mí se me pasa una, ustedes por favor me ayudan y me dicen: no, se le pasó una. Entonces, le falta esta. Si no me la sé, entonces ya sabemos que nos toca estudiar más. O ahí está el pastor. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. Algo que me llama también la atención es que siempre está utilizando la conjunción y. Es decir, que está diciendo es viva y eficaz y otra vez y sigue con y eso en la actualidad nosotros no lo vemos en la redacción de textos, no es tan bueno, pero aquí lo que está es diciendo que no es una cosa o la otra, sino que es una sobre la otra y se le van sumando muchas características a la palabra de Dios. Entonces ya vimos que es viva y eficaz. ¿Qué más viene? Más cortante que toda espada de dos filos. Y más cortante que toda espada de dos filos. Es muy interesante porque primero dice que es cortante, que toda, también dice un absoluto, que es toda espada de dos filos. Estaba estudiando esto de los dos filos y lo que dice es que se parece como dos bocas, es decir, que come, que rompe, que abarca a todos los lugares en todas las direcciones. Esta palabra nosotros la utilizamos mucho cuando estamos exponiendo la palabra del Señor y decimos que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y eso lo decimos cuando estamos hablando acá, es porque al mismo tiempo que le puede estar hablando a ustedes, también nos está hablando a nosotros. Entonces, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La función de una espada es darle amplitud y alcance a algo que no se puede con la simple mano. Entonces, es como si yo tuviera un brazo mucho más largo y aún mucho más cortante, es decir, mucho más peligroso. La palabra de Dios es eficaz, es viva y es más cortante que toda espada de dos filos. Y otra vez dice la I. Es interesante porque también
dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí yo tenía una confusión con estas definiciones de estos conceptos de el alma y el espíritu. Estaba viendo que cuando se habla del alma en este contexto, está hablando más que todo de emociones. Está hablando de aquellas cosas que sentimos nosotros los seres humanos y que puede ser algo que nosotros pensemos que es real, pero que en el Señor no es así. Un ejemplo es pensar que yo estoy haciendo la voluntad de Dios porque todo mi ser me lo dice, es decir, yo me siento en paz, yo me siento con mis emociones tranquilas y yo creo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando me confronta la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice que no es así. Y entonces debo alimentar el espíritu y seguir la voluntad de Dios. Entonces penetra partir el alma y el espíritu. Y también dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vimos también que cuando el Señor enfrentaba o confrontaba a los fariseos, Él, que es la palabra de Dios, es el Logos, Jesús es la palabra de Dios, Él les dice y discierne lo que ellos están pensando. Y también ve sus cavilaciones, lo que ellos sentían en su corazón. Y el Señor, para Él todo esto era abierto. Para Él no había ningún secreto, sino que Él podía incluso, leía sus pensamientos y Él les decía, le hablaba en base a lo que ellos estaban pensando. Qué tremendo es el poder de Dios, el poder de nuestro Señor, que discierne las intenciones del corazón. A mí me llama mucho la atención porque habla también de los tuétanos, de las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas son como aquellas especies de ligamentos que tenemos en las rodillas, en donde se conectan los huesos. Pero los tuétanos es el centro, la parte más blanda de los huesos, el centro como tal. Y Él discierne los pensamientos y corta hasta partir el alma, penetra el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esto nos está hablando de aquellas cosas que nosotros como personas no podemos ver. Ninguno de nosotros podemos leer los pensamientos, ni siquiera ver qué está pensando una persona, mucho menos qué siente su corazón. En base a lo que ellos demuestran físicamente, nosotros podemos dar una idea, pero dice que la palabra de Dios sí discierne esto y desengaña a todas las personas. Discierne los pensamientos y penetra las coyunturas y los tuétanos. Entonces nos habla de lo que es invisible y también de lo que es visible. No hay nada que la palabra del Señor no pueda discernir, que no hay nada que la palabra del Señor no pueda descubrir. Vemos que los fariseos en estos lugares, ellos estaban diciendo una cosa, pero en su corazón pensaban otras cosas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es muy importante, porque esto es viva, la palabra de Dios, y también es vigente para nosotros. En ocasiones, muchas veces, puede pasar también que nosotros estemos queriendo hacerle pensar a los hermanos, al pastor, a nuestras esposas, a nuestros esposos, o los esposos, los que tienen esposos, que hacerle creer una cosa, pero que dentro hay otra cosa. Y nosotros como humanos, como seres humanos, no lo podemos percibir, sino que el Señor es el único que puede hacerlo. Y pasamos entonces al versículo 13. ¿Qué nos dice el versículo 13? No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Hasta ahí, mi hermano. Muchas gracias. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Dios es el Dios creador. Él todo lo creó. Es decir, que Él conoce toda la creación. Todo lo que nosotros podemos hacer, creer a las personas, a Dios no le podemos hacer eso. Dios no lo podemos engañar, porque Él discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Dice, antes bien,
todas las cosas están desnudas. Está investigando esta palabra de desnuda. Nos habla de que cuando en la antigüedad habían luchas o había el gimnasio, los entrenamientos eran desnudos, sin ninguna protección. Cuando una persona está desnuda, quiere decir que no hay nada que lo cubra. Una persona desnuda está expuesta a que todo su ser se pueda ver. Y en la palabra del Señor, en la creación, no hay nada que no sea manifiesto en la presencia de Dios. Y también nos habla de que están abiertas. Esta palabra es muy importante porque cuando una persona en la antigüedad también estaba en una batalla, esta palabra abierta quiere decir que ya su cuello, esto es lo que significa la palabra, su cuello estaba listo para ser degollado. Es decir, que cuando un combatiente tomaba al otro, exponía su cuerpo de manera de que ya lo podía degollar. También nos hace pensar en que el sacrificio en la antigüedad, cuando una cabra, cuando un toro, un macho cabrío, ellos siempre lo atacaban por el cuello. Quiere decir que estaban expuestos. Esto es lo que nos está queriendo enseñar esta palabra en esta noche, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel en el cual tenemos que dar cuenta. Nosotros tenemos como personas que dar cuenta ante el Señor. ¿De qué? De nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de las intenciones de nuestro corazón. Esto nos hace pensar que es muy difícil, pero tenemos que ser conscientes que Dios lo ve todo. Él ve incluso aquello que yo estoy pensando, incluso aquello que mi corazón está intentando. Las intenciones que tiene mi corazón, Dios las ve. Yo se las puedo manipular o las puedo maquillar ante las personas, pero ante Dios no se puede hacer eso. Y lo bonito de esto es que nosotros podemos ir al Señor. Si ya Él sabe todo, entonces ¿por qué vamos a mentir? Me hacía pensar en un niño. Hay niños que muchas veces están haciendo algo y cuando llega el papá o la mamá y los ve, este niño empieza a mentir porque no quiere que lo descubran. Pero generalmente los padres ya saben cuál es la verdad. Solo le preguntan al hijo, es para que él no mienta, para que él sea sincero y para que él pueda seguir teniendo la confianza de sus padres. Esto también es lo que nos está enseñando el Señor. El Señor nos enseña que si, así como en la antigüedad, o como cuando ya Él sabe todo lo que nosotros estamos pensando, todo lo que nosotros estamos sintiendo, Él lo sabe. Entonces, ¿por qué le vamos a mentir? ¿Para qué? Él ya lo sabe. Entonces, Él nos está invitando a que tengamos confianza. El libro de Hebreos nos está hablando de la confianza, de la fe en el Señor. En los capítulos anteriores nos dice, cuidado con deslizarse, cuidado con tener un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El Señor nos está enseñando a que tenemos que tener cuidado de esas cosas, de no recordar las cosas que hemos aprendido. Es muy importante tener eso en cuenta. El escritor nos está enseñando esto. Dios ya sabe todo lo que nosotros sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos. Él asimismo nos está haciendo otra invitación a tener fe y confianza en Él. La palabra de Dios es viva y eficaz. El Señor todo lo sabe. Ante su presencia, cuando nos dice de su presencia, Él nos habla de que Él todo lo sabe. No hay nada que nosotros podamos esconderle. Nos habla de esa omnisciencia. Dios lo ve todo desde el cielo. Él está viendo todas nuestras acciones. Lo invisible, lo que pasa en secreto, lo que nosotros vemos en nuestro celular, lo que nosotros vemos en los computadores, con las personas que estamos hablando, también Dios está muy pendiente de todas esas cosas. Y no hay manera que podamos
escapar de esta salvación tan grande como estudiamos anteriormente. Todo nos está llevando a que tenemos que tener una plena confianza en Dios y que aprendamos que podemos confiar en Dios. Y en los versículos posteriores de este capítulo nos va a decir que para eso tenemos a Cristo, para confiar en Él. Porque no hay nada que nos pueda separar de su amor, pero Él sí nos está invitando a la confianza, a que tengamos esa intimidad con Él. Podemos hablar. Muchas veces decimos, que cuando abrimos la palabra de Dios, cuando abrimos la Biblia, es la palabra de Dios. Y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, también hemos aprendido. El endurecer los corazones es eso, es no creer. La incredulidad para Dios es algo terrible. Dice que se enojó más de 40 años con el pueblo que no quiso creerle. Entonces hemos visto que la fe tampoco les aprovechó a ellos, porque ellos no tuvieron fe. Entonces nos invita el escritor a que tengamos fe y confiemos en el Señor. Esto era lo que yo les traía en esta noche, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos hace la invitación, Señor, a tener fe y confianza. A que todo lo ve, Señor. Usted todo lo ve y no hay nada que podamos esconder. Señor, queremos pedirle que aumente también nuestra fe para que podamos seguir este camino, este caminar que es en Cristo Jesús. Te damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.